Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Dierna lanzó un grito ahogado cuando sintió como una puñalada en un costado. El hilo se le escapó entre los dedos y el huso rodó por la hierba. Señora, ¿qué sucede? Gritó Lina, la doncella que la asistía ese mes. ¿Os ha picado una abeja o es que os habéis pinchado? Sus palabras se perdieron en un murmullo de preocupación cuando llegaron las demás mujeres corriendo. La sacerdotisa se puso una mano en el costado y tomó aire luchando por controlar el dolor. No era su corazón, sentía la quemazón más abajo, latiendo debajo de la caja torácica, como si se le hubiera roto algo allí. El dolor no era solo interno, sentía la zona como en carne viva, pero cuando le desabrocharon la túnica no había herida. Ningún conjuro ni mal de ojo podía romper las defensas emocionales de Dierna sin su consentimiento, y solo había una persona viva a la que se hubiera abierto tanto que pudiera llegar a sentir su agonía. Comprendió que al hacer el amor con Caraucio le había entregado algo más que su cuerpo, también le había dado parte de su alma. Ella había enviado su espíritu por el camino por donde había llegado el dolor y sintió el anhelo de Caraucio por ella. Le han disparado los elfos, dijo la vieja Sigfola tranquilamente. Levantadla con cuidado, hijas mías, tenemos que llevarla a la cama. Dierna recuperó de nuevo el control de la voz. No, no es mi dolor. Debo descansar, pero tú, Adwen, ve al manantial sagrado. Alguien viene, intenta que la visión te lo muestre. Durante toda esa tarde Dierna se quedó en la fresca oscuridad de su morada, recurriendo a todas las artes que conocía para mantenerse en un estado de trance que la alejara del dolor. Poco a poco el dolor físico se fue volviendo más soportable, pero aumentó la ansiedad. Caraucio la estaba buscando, pero ¿la encontraría a tiempo? El plan era bueno, pensó Caraucio tomando las riendas y tomando aliento a grandes bocanadas, pero había sobreestimado su propia resistencia. A pesar de la venda, a cada paso que daba sentía un dolor terrible en el costado. Cuando llegó el momento de decidir entre detenerse o perder la conciencia, consideró que le llevaría menos tiempo lo primero, pero cada vez paraban más a menudo y en la anterior etapa la retaguardia los había alcanzado para informarle que los durotriges le seguían el rastro. Detengámonos en este lugar, señor, y hagamos una camilla, dijo Theudibert. Caraucio sacudió la cabeza. El follaje era demasiado espeso para moverse con facilidad, pero no suficientemente alto para ocultarlos a la vista. Después, unos cuantos de nosotros continuaremos por el valle, donde la tierra está blanda, para dejar nuestras huellas mientras vos os escabullís por el brezal. Con suerte, nos seguirán a nosotros. El emperador asintió. De ese modo, por lo menos algunos de los hombres se salvarían. Sabía que era la única manera de conseguir que algunos de ellos lo abandonaran. Alecto podía ser falso, pero esos hombres habían hecho el juramento del comitatus y nunca sobrevivirían a su jefe voluntariamente. Que Nejalenia os bendiga y guarde, dijo invocando a su propia diosa para que los protegiera mientras se marchaban como un trueno. Venid, dijo Theudibert, vámonos ahora mientras su ruido cubre el nuestro. Theudibert llevaba las riendas de Caraucio, pues éste ya tenía suficiente con aguantarse en la silla. Ahogó un grito cuando el movimiento empezó a enviarle dolor en oleadas aturdidoras. Esta escena se repitió varias veces durante los 2 días que siguieron. Los menapios eran duros y estaban acostumbrados a la marcha difícil, pero los durotriges conocían el territorio. Aunque los subterfugios podían funcionar durante un tiempo, al final sus enemigos acabarían encontrándolos. Caraucio solo confiaba en que si llegaba a Avalon lo protegiera el respeto de los britanos por la isla sagrada.
En la tarde del tercer día llegaron a los prados del país del estío. Caraucio estaba demasiado débil para montar él solo a caballo y Theudebert lo llevaba atado a su espalda. Los menapios conocían aquellos prados, pero a los caballos no les gustaba. Enviaron a 2 hombres delante y el resto dio la vuelta al lago en busca de las gentes de los pantanos que los llevarían hacia Avalon. No se les ocurrió pensar que los britanos, familiarizados con el país, ya debían de saber hacia dónde se dirigían y que podían haber atajado por la cordillera de las Polden. Caraucio, que podría haberlo previsto, no estaba en condiciones para pensar. No se despertó hasta que una parada repentina y un juramento de Theudebert hicieron que se pusiera recto. Estaba anocheciendo. Al otro lado del agua vio los palafitos de la gente de los pantanos. Frente a ellos, un espolón de tierra firme bajaba desde la cordillera y allí los esperaban las siluetas a contraluz de una fila de jinetes. Voy a ocultaros en los pantanos, dijo Theudebert mientras deshacía el nudo que los unía y ataba el extremo suelto alrededor de la cintura de su señor. No, Caraucio no quería seguir huyendo. Prefiero morir combatiendo. Envía a Edfrid al poblado, que les pida que llamen a la dama de Avalon. Momentos antes era incapaz de moverse, pero entonces, con el enemigo delante, Caraucio sacó fuerzas para bajar del caballo y desenvainar la espada. Bien, dijo Theudebert, cuando los jinetes empezaron a dirigirse hacia ellos. También yo estoy cansado de huir. Sonrió y Caraucio le devolvió una mueca como respuesta. Al final todo era terriblemente simple. Ya había sentido otras veces la picazón anterior a la batalla, cuando todos los planes y preparativos se volvían irrelevantes y había que enfrentarse cara a cara al adversario. Pero las otras veces había empezado sin heridas. Esta vez solo esperaba poder asestar un par de mandobles antes de que lo tumbaran. El ruido de los cascos retumbaba en sus oídos. Uno de los caballos tropezó y se fue al suelo. El resto se les echaba encima a velocidad de vértigo. Caraucio se hizo a un lado y asestó un tajo al primer jinete que se le acercó. La lanza de Theudebert emitió un destello y otro britano cayó. Un nuevo jinete se acercó a Caraucio. Este, en su intento de esquivarlo, metió los pies dentro de un barrizal. Pero el caballo que lo seguía, al ver el terreno cenagoso, se detuvo de repente y el jinete tuvo que agarrarse con todas sus fuerzas a las riendas para no caer, momento que Caraucio aprovechó para hundirle la espada en el costado. Lo que ocurrió después sucedió como una serie de imágenes inconexas. Caraucio de pie, espalda contra espalda con Theudebert. Sintió un impacto, después otro, y supo que le habían dado, pero ya estaba más allá del dolor. Parpadeó mirando a su alrededor y se preguntó si era la oscuridad o la pérdida de sangre lo que le impedía ver con claridad. Llegaron más jinetes detrás de él. Theudebert lanzó una exclamación y Caraucio se tambaleó cuando perdió contacto con su cuerpo. Un último acceso de furia hizo que diera una vuelta en redondo blandiendo la espada. El britano que había matado a Theudebert recibió un tajo en el cuello mientras intentaba liberar su lanza. Caraucio se esforzaba por mantener la espada en la mano, pero ya no quedaba nadie contra quien luchar. Una docena de cadáveres yacía a sus pies, muertos o profiriendo quejidos. Al otro lado del cerro oía el fragor de la batalla, aunque no podía verla. Después también ese sonido se desvaneció. Mis valientes menapios están dándome un respiro, pensó. No debo desperdiciarlo. A su derecha los sauces se apiñaban junto al agua. Si se escondía entre las ramas, nadie lo encontraría. Estaba aturdido por la pérdida de sangre, pero en alguna parte encontró la fuerza para refugiarse entre los árboles. Durante 3 días y 3 noches Dierna se había mantenido en vela. Su alma anhelaba la del hombre al que amaba. Al final del segundo día el contacto se volvió intermitente, como si él saliera y entrara de su conciencia. Al tercer día volvió la agonía y con ella una ansiedad que apenas podía soportar. Poco después de la medianoche cayó en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas en las que ella huía perseguida por demonios sin rostro a través de un mar de sangre. Dierna se despertó cuando la pálida luz del día más largo del verano entraba por debajo de la puerta.
Entonces cayó en la cuenta de que lo que la había despertado era el ruido de alguien que llamaba. Pasad, susurró. Se recostó y se sintió por primera vez en 3 días libre de dolor. ¿Había muerto Caraucio? Creía que no, pues aún le pesaba el alma. Lina estaba de pie en la puerta, recortada la silueta frente al sol del alba. Señora, uno de los habitantes de los pantanos ha venido a vernos. Dice que se ha librado una batalla en el límite del lago. Uno de los guerreros consiguió llegar a la aldea y entre balbuceos pidió que fueran a buscar a su señor y lo llevaran ante la dama de Avalon. Dierna se puso de pie y la sorprendió no sentirse estable. Se puso el manto. Lina llevaba la cesta con las provisiones de hierbas. La sacerdotisa se apoyó en el hombro de la muchacha para caminar, pero cuando llegaron a la barca, el aire fresco ya había empezado a revivirla. Atravesaron la niebla y llegaron a la aldea de la gente de los pantanos, con sus palafitos entre los juncos. Aquellas personitas oscuras ya estaban en pie y faenando. Entre ellas había un muchacho alto y rubio que caminaba arriba y abajo por la orilla mirando distraídamente. Domina, la saludó en su rudimentario latín de campamento. Nos han atacado los durotriges. Alecto los comandaba. En la lucha, el señor Caraucio fue herido. Nos pidió que lo trajéramos. Y por los dioses sagrados, eso fue lo que intentamos hacer. ¿Dónde está? Lo atajó Dierna. El muchacho sacudió la cabeza con preocupación. Me envió al poblado a buscar ayuda, pero la gente había visto la pelea y estaba asustada. Lo entiendo. Miró a las diminutas gentes de los pantanos. A mí me parecen niños, aunque sé que son hombres. Entonces volví al lugar de la batalla y solo encontré muertos. Pero el cuerpo de mi señor no estaba entre ellos. La gente pequeña no se mueve durante la noche por miedo a los demonios. Llevamos buscándolo desde el amanecer, pero no lo hemos encontrado. El emperador de Britania yacía con la mitad del cuerpo sumergido en el lago mientras contemplaba cómo su sangre enturbiaba el agua de carmesí a la luz del nuevo día. No sabía que el alba pudiera ser tan bella. La noche había estado llena de horrores. Durante horas había avanzado entre las raíces de los árboles, arrastrándose por el barro que intentaba hundirlo en su cenagoso abrazo. Por la noche había tenido fiebre, pero ahora sentía frío, tanto que no notaba las extremidades inferiores. No era así como había imaginado acabar sus días. La silueta blanca de un cisne salió de entre la niebla que cubría el agua y pasó nadando, grácil, como salido de un sueño. Allí tumbado en un lugar desde el cual no podía ver las colinas, podía imaginar que estaba en los pantanos de su país, donde el padre de los ríos se bifurcaba en innumerables canales en busca del mar. En su patria, recordó, los hombres que eran ofrendados a los dioses padecían una muerte triple. Frunció los labios con amargura al reparar en que él ya había sufrido 2/3 partes. Tenía heridas de lanza en una docena de sitios y estaba medio ahogado. Es una gracia que se me concede, pensó. Vuelvo a ser yo mismo para no morir entre delirios. Lo menos que puedo hacer es terminar el trabajo. Con una sabiduría que provenía de otra vida, recordó que la diosa nunca muere, pero que el dios entrega su vida a la tierra. Supo que ya había hecho eso antes. Estaba convencido de que la diosa encontraría alguna utilidad en ese sacrificio. La cuerda que lo había unido a Theudebert aún estaba atada a su alrededor. Deshizo los nudos con dedos torpes, se la puso alrededor del cuello y anudó el otro extremo en la raíz de un árbol. Se mantendría de pie todo el tiempo que pudiera, pues la mañana era preciosa, aunque no creía que pudiera aguantar mucho. En alguna parte más allá de aquellas nieblas estaba la emperatriz de su corazón. ¿Sabría cuánto la había amado? Se preguntaba. Esto es para ti, pensó, y para la diosa a la que sirves. Nací al otro lado del mar, pero mi muerte pertenece a Britania. A lo mejor no importaba. Dierna le había dicho una vez que tras sus máscaras todos los dioses eran uno. Solo lamentaba no haber vuelto a ver el mar. El sol se alzó en el cielo. Su resplandor bailaba sobre la superficie del agua. Aquel lago de lentejuelas era muy parecido al brillo del sol en el océano, pensó vagamente.
y después llegaron las olas y sus oídos percibieron el sonido del viento al sacudir las jarcias, y sintió el bamboleo de la nave que lo adentraba en el mar. Se le ocurrió entonces que si los dioses eran uno, también las aguas eran una, todas ellas la matriz de la diosa, el más antiguo de los mares. Ante él, una isla emergía del océano rodeada de acantilados de tierra roja y sembrada de campos verdes. En la cima de la colina que se alzaba en el centro, el techo dorado de un templo desafiaba el sol. Reconocía el lugar y con él se reconoció a sí mismo. Llevaba el distintivo de un sacerdote en la frente y en los antebrazos los dragones reales. Dio un paso hacia adelante levantando los brazos en señal de saludo, sin preocuparse por el cuerpo que había dejado atrás, sin vida, atrapado entre sus límites. Desde el otro lado del agua oyó la voz de la mujer que vida tras vida había sido su amada y su reina. Estaba llamándolo. Dierna caminaba por la orilla del lago llamando a su amante. Ahora que Caraucio estaba tan cerca, tenía la certeza de que la fuerza que los unía la llevaría hasta él. Sabía que los demás iban tras ella, pero permaneció con los ojos cerrados, siguiendo la estela de su espíritu entre los mundos. El éxito, cuando llegó, lo hizo en la forma de una conciencia a ambos niveles de que la otra parte de su alma estaba cerca. Dierna abrió los ojos y vio la forma de un hombre enmarañada entre las raíces de los árboles, medio sumergida y tan embarrada y llena de algas que parecía formar parte de la tierra. Alfred se adelantó y se detuvo de golpe al ver la cuerda alrededor del cuello de Caraucio. Se inclinó en una reverencia antes de acercarse y sacó el cuerpo de su señora tierra con manos temblorosas. A la gente de los pantanos le castañeteaban los dientes del horror. Alfred miró a Dierna y le dijo: No ha sido una muerte deshonrosa, ¿lo entendéis? Con un nudo en la garganta asintió. No podías haber esperado un poco más, gritaba su corazón. No podías haberte quedado hasta despedirte de mí. Me lo llevaré y será enterrado como un héroe, dijo el guerrero, pero Dierna negó con la cabeza. Caraucio fue elegido por nuestra diosa como rey. En esta vida o en cualquier otra está ligado a esta tierra, y a través de él, añadió como si las palabras le fueran dictadas, tu gente también está ligada a Britania y pertenecerá a ella algún día. Envuélvelo en mi manto y déjalo en la barca, tendrá su tumba en Avalon. La dama de Avalon pasó todo aquel día, el más largo del año, sentada en el bosquecillo de encima del manantial, velando el cadáver de su emperador. Cuando cambió el viento, oyó fragmentos de los cantos de los druidas que estaban en el Tor. Hilded hacía las veces de suma sacerdotisa. Dierna había sido educada para contener las emociones, pero a veces la autodisciplina no podía ahogar el llanto del corazón. Un adepto tenía la obligación de saber cuándo debía hacerse a un lado para que la magia fuera efectiva. Seguramente si estuviera hoy en el círculo lo destruiría, pensó Dierna mientras contemplaba los rasgos inmóviles de Caraucio. Sigo siendo fértil, pero ahora mismo me siento vieja como la dama de la muerte. Habían lavado a Caraucio en el agua del manantial sagrado y vendado sus terribles heridas. En ese momento estaban preparándole una tumba junto a la de Gowen, hijo de Eiland, quien según la leyenda también había sido medio romano. Lo enterraría como rey de Britania, pero era un lecho frío ese para un hombre con el que había yacido en alegría. Si tuviera valor, me enterraría en la tumba con él y celebraría el gran rito como se hacía en los tiempos antiguos, cuando la reina seguía a su señor al otro mundo. Pero no era su esposa, y esa pena le pesaba casi más que su pérdida, y maldijo el orgullo que había callado la voz de su corazón, pues todo había sido cosa suya. Ahora lo veía claramente. Ella había tomado todas las decisiones que habían formado a Caraucio y a Teleri a una unión sin amor, y que habían conducido a Alecto a la traición. Si ella no hubiera intervenido, Caraucio habría seguido navegando por su amado mar, y Teleri habría sido feliz como sacerdotisa de Avalon. Dierna se meció abrazándose los pechos y lloró por todos ellos. Mucho más tarde, cuando los sonidos de la celebración ya se habían apagado y el largo anochecer del solsticio se extendía como un velo sobre la tierra, la pena acabó por agotarla y se irguió para mirar a su alrededor.
Se sentía vacía, como si las lágrimas se hubieran llevado sus sentimientos, pero quedaba uno. A pesar de su llanto, otras mujeres descansarían aquella noche entre los brazos de sus maridos, con los niños tranquilamente dormidos, porque Caraucio había defendido Britania. Un sonido de tambores, lento como el latido de su corazón, retumbaba en el aire. Dierna se puso en pie cuando la procesión de druidas, todos vestidos de blanco, empezó a bajar de Thor. Se apartó para que tomaran el féretro y se unió a ellos cuando reemprendieron la marcha. Llegaron hasta la orilla del lago, donde esperaba la barca negra que conduciría al señor del mar en su último viaje. Habían excavado la tumba en la atalaya, la isla más lejana de las que habían quedado entre las nieblas, la entrada a Avalon. Para quienes no podían atravesar la niebla, no tenía más interés que el de una pobre aldea de gente de los pantanos apiñada al pie de una colina. Pero mucho tiempo atrás, en aquel lugar había sido enterrado un defensor de Avalon y su espíritu protegía el valle. Los druidas habían saludado a Caraucio con ese mismo título la otra vez que había estado allí. Era justo que su cuerpo descansara junto al del hombre para quien se había compuesto la misma canción. Cuando llegaron a la atalaya ya había caído la noche. Las antorchas rodeaban la tumba. Su luz proyectaba una calidez ilusoria en los rasgos del hombre que iba a ocuparla y brillaban las túnicas blancas de los druidas y en las azules de las sacerdotisas. Dierna iba vestida de negro, y aunque la luz del fuego reflejaba estrellas fugaces en los hilos de oro de su velo negro, ninguna luz podía penetrar su sombra, pues esa noche era la dama de la oscuridad. El sol nos ha dejado, dijo la sacerdotisa en voz baja cuando terminaron los cánticos. En el día de hoy ha trillado en su máximo apogeo, pero ahora ha caído la noche. A partir de este momento, el poder de la luz disminuirá, hasta que el frío del solsticio de invierno domine al mundo. Mientras hablaba, hasta la luz de las antorchas parecía disminuir. Las enseñanzas de los misterios daban gran importancia a los movimientos cíclicos de la naturaleza. Ahora los comprendía en la profundidad de su alma. El espíritu de este hombre nos ha dejado. Su voz no podía ocultar sus sentimientos. Como el sol reinó en esplendor y como el sol se ha puesto. ¿A dónde va el sol cuando nos deja? Se nos dice que va a las tierras del sur. Del mismo modo, este espíritu viaja ahora hacia la tierra del eterno verano. Lloramos su pérdida, pero sabemos que en el corazón de la oscuridad del invierno la luz volverá a renacer. Así que devolvemos ese cuerpo a la tierra de la que fue hecho, esperando que su espíritu radiante se reencarne y vuelva a caminar en la hora en que Britania lo necesite. Cuando depositaron el cuerpo en la tumba y empezaron a cubrirlo, Dierna oyó el sonido de un llanto, pero sus ojos estaban secos. Sus propias palabras no le habían dado esperanza. Sin embargo, Caraucio no se había rendido cuando su destino se volvió contra él, y ella tampoco lo haría. Caraucio ha obtenido la victoria, pero en el mundo del espíritu. En el mundo terrenal, su asesino aún vive y se vanagloria de su proeza. Alecto es quien ha hecho esto. Alecto, a quien él amaba, Alecto, que pagará por su traición. En este momento, cuando las mareas de poder se mueven en la dirección de la desintegración y el declive, lanzo mi maldición contra él. Dierna inspiró hondo y levantó los brazos al cielo. Poderes de la noche, os invoco no por medio de la magia, sino acogiéndome a las antiguas leyes de la necesidad, para que caigáis sobre el asesino. Que ningún día sea claro para él, ningún fuego cálido, ningún amor verdadero, hasta que pague por su crimen. Se volvió y alzó los brazos en dirección al lago. Poderes del mar, matriz de todos nosotros, poderoso océano en cuyas corrientes todos somos transportados, que todas las rutas que sigas se tornen equivocadas. Levántate para tragarte al asesino, oh mar, y ahógalo en tu marea oscura. Se arrodilló junto a la tumba y enterró sus dedos entre la tierra suelta. Poderes de la tierra, a quienes ahora os entregamos su cuerpo, que el hombre que lo mató no encuentre la paz en toda su superficie, que dude de cada paso que dé, de cada hombre que lo acompañe, de cada mujer que ame,
hasta que el abismo se abra bajo sus pies y caiga. Tierna se levantó y sonrió sombríamente a los sorprendidos rostros que la miraban. Yo soy la dama, y lanzo contra Electo, hijo de Cerialis, la maldición de Avalon. Así he hablado, y así será. La rueda del año siguió girando y llegó la cosecha, pero aunque el tiempo era apacible, una tormenta estival de rumores arrasó la tierra. El emperador había desaparecido. Unos decían que estaba muerto, que Alecto lo había asesinado, pero otros lo negaban, porque ¿dónde estaba el cuerpo? Se esconde de sus enemigos, decían algunos. Otros murmuraban que había huido por mar para jurar sumisión a Roma. Era cierto que Alecto se había proclamado a sí mismo gran rey y que estaba enviando jinetes a todos los rincones de Britania, convocando a los jefes y comandantes para que fueran a prestarle juramento a Londinium. Los habitantes de Londinium celebraban el acontecimiento ruidosamente. Teleri se estremeció y cerró las cortinas del carruaje. Dentro el aire estaba cargado, pero no podía soportar la algarabía, o quizás fuera la presión de tantos ojos, tantas mentes pendientes de ella. Con Caraucio no había sucedido lo mismo. Cuando se había reunido con él en la ciudad, ya había sido aceptado como emperador. Sin embargo, ahora ella formaba parte de la ceremonia. Debería sentirse orgullosa y emocionada. ¿Por qué me siento como una cautiva expuesta en el desfile de un conquistador romano? Se preguntó. Cuando llegaron a la basílica, el ambiente era algo más tranquilo. Había mesas instaladas para el banquete. Los príncipes y magistrados que ya se habían sentado la miraban como si estuvieran evaluándola. Teleri intentaba mantener la cabeza alta, pero se refugió en el brazo de su padre. ¿De qué tienes miedo? Le preguntó el príncipe. Ya eres emperatriz. Si hubieras sabido cuando eras una niñita desgarbada que ibas a convertirte en la señora de Britania, habría contratado a un tutor griego para ti. Le lanzó una mirada rápida. Vio que le brillaban los ojos e intentó sonreír. El destello de colores que se veía al final de la larga nave resultaron ser figuras. Vio a Alecto con el manto púrpura sobre una túnica carmesí, empequeñecido por la altura de los hombres que lo rodeaban. Cuando reparó en ella, los ojos le brillaban. Príncipe Idinminoc, sed bienvenido, dijo formalmente. Habéis traído a vuestra hija, os pido que me la entreguéis en matrimonio. Señor, para eso hemos venido. Teleri miraba de uno a otro. ¿Es que nadie iba a preguntarle a ella? Aunque tal vez, se dijo a sí misma, había ya dado su consentimiento aquella noche en Durnovaria, y el resto, el asesinato de Caraucio y todo lo demás, no eran sino las consecuencias de su acción. Dio un paso al frente y Alecto le tomó la mano. El festín que siguió pareció no tener fin. Teleri picoteaba mientras escuchaba a medias la conversación. Se hablaba del regalo que Alecto les había hecho a los soldados tras su proclamación. Era habitual entre los emperadores hacer un buen regalo, especialmente si el nuevo emperador era un usurpador. Sin embargo, el dialecto había sido generoso por demás. Los mercaderes, en cambio, parecían esperar más favores. Solo los jefes de la vieja sangre céltica le prestaban atención a ella, y supo entonces que su padre tenía razón, que era en parte por ella por lo que habían ido. Cuando los novios se retiraron a sus aposentos, Teleri tuvo que ayudar a Alecto pues estaba ebrio. Nunca lo había visto sin el pleno control de sus facultades. El abrazo de su primer marido había sido algo que había tenido que soportar. Mientras le ayudaba a quitarse la ropa, se preguntó si este segundo esposo sería capaz de comportarse como tal. Teleri acostó a Alecto en la enorme cama y se tumbó a su lado. Ahora que estaban solos, tenía que preguntarle unas cuantas cosas, y la menos importante de ellas no era cómo había muerto Caraucio. Cuando supo de su asesinato, aceptó su culpabilidad desde el momento en que aceptó el amor de Alecto. Sabía en cierto modo lo que eso implicaba. Lo que no había esperado era el dolor. Cuando se volvió hacia él, descubrió que estaba roncando. En las horas más oscuras de la noche, Alecto se despertó gritando que Constancio se acercaba con un enorme ejército de hombres y lanzas ensangrentadas. Sollozando se abrazó a Teleri y ésta lo tranquilizó como si fuera un niño.
Era más feliz cuando servía a Caraucio, y ella, si no feliz, al menos conservaba su honor. ¿Quién de los tres tenía la culpa de aquella tragedia? Tal vez la culpa fuera de Dierna, pensó con amargura. Poco después, Alecto empezó a besarla. Sus abrazos se volvieron más frenéticos hasta que acabó tomándola con una urgencia desesperada. Al final, él volvió a dormirse, pero Teleri siguió despierta en la oscuridad. Ella, que soñaba con la libertad, había elegido esa jaula, pero ya estaba hecho y habría de soportarlo. Cuando Teleri cayó por fin en un sueño intranquilo, se encontró rogándole a la diosa como no lo había hecho desde que era niña y soñando que escapaba de la casa de su padre. En Avalon, Diarna también sufría. Ella ya había lanzado a Lecto su maldición. Que se cumpliera dependía de poderes mayores. Sin embargo, durante un tiempo pareció que a los poderes no les importaba. Pasó el aniversario de la muerte de Caraucio y el mundo seguía su curso sin alterarse. La sacerdotisa esperaba sin saber qué. Pasó otro año más, y aunque Britania no estaba contenta con su mandato, nadie se atrevía a hablar en voz alta en contra de Alecto. Él seguía cumpliendo con sus pagos a los bárbaros y la costa sajona permanecía tranquila. En cuanto a Constancio, aunque su flota había derrotado a la de Caraucio, también había sufrido daños y, como éste había predicho, deberían invertir tiempo y dinero para construir las embarcaciones necesarias para invadir la isla. La luna se alzó en el cielo, aunque empezaba a decrecer, aún brillaba lo suficiente como para atenuar las constelaciones estivales. El tejado de paja de la casa de las doncellas y los pilares del sendero que ascendía a Thor relucían. Dierna inspiró profundamente el fresco aire nocturno. A su alrededor todo estaba tranquilo. La inquietud que la mantenía despierta laceraba su alma. Algo estaba cambiando y sus reverberaciones resonaban en los planos interiores. Había pasado otro año desde que Britania había rechazado al señor que Avalon había elegido, y en todo ese tiempo la suma sacerdotisa no había abandonado la isla, aunque de vez en cuando le llegaban noticias. Constancio había entrado finalmente. Unos decían que había desembarcado cerca de Londinium y que las fuerzas del gran rey estaban combatiéndolo allí. Otros que lo había hecho en Clausentum y que marchaba hacia Caleva. Si Caraucio hubiera estado vivo, habría usado toda la fuerza de Avalon para ayudarlo, pero ya no volvería a interferir en los asuntos del mundo exterior. Dierna estaba a punto de acostarse cuando vio a alguien que corría por la colina. Era Lina, que como parte de su aprendizaje debía velar junto al manantial sagrado. La suma sacerdotisa salió a su encuentro. Calma, calma, yo estoy contigo. Le pasó un brazo por encima y la llevó a uno de los bancos. Respira otra vez, ahora estás a salvo. Abrazó a Lina hasta que sus gemidos se calmaron y dejó de temblar. Dime, hija, ¿qué te asustó? El manantial. Lina expiró entrecortadamente. La luz de la luna se reflejaba en el agua como si fuera un espejo. Miré dentro y de repente la niebla me envolvió y vi hombres luchando con espadas. Ha sido horrible. Cuánta sangre. Me alegro de no haberlos oído gritar. ¿Eran los romanos? ¿Has visto a Lecto? Sí, creo que sí. Unos soldados atacaban un campamento britano. Las tiendas estaban en llamas y la luz de la luna y del fuego lo iluminaban todo. Los romanos estaban perfectamente equipados y habían sorprendido a nuestra gente mientras dormían. Algunos habían tenido tiempo de tomar los escudos, pero la mayoría no llevaba armadura. La batalla más sangrienta se había desatado alrededor de un hombre delgado y moreno con una cinta dorada en la cabeza. Luchaba con valentía, pero no con mucha destreza. Alecto, pensó Dierna, al fin se cumple mi maldición. Uno a uno cayó toda su guardia. Los romanos lo invitaron a que se rindiera, pero no lo hizo y lo atravesaron con las lanzas una y otra vez hasta que cayó al suelo. Entonces está muerto, dijo Dierna en voz alta, y Caraucio ha sido vengado. Descansa, mi amado, y tú también, el que lo traicionó. Tal vez en otra vida volvamos a vernos. Aquel otoño, mientras el emperador Constancio disfrutaba con la adulación de los próceres de la capital que había reconquistado para Roma, las lluvias azotaban la tierra.
En el valle de Avalon las nubes envolvían el Tor y acariciaban las aguas, como si las nieblas que lo protegían emborronaran el mundo. A pesar del cielo plomizo, Dierna se sentía como si se hubiera quitado un enorme peso de encima, y sus sacerdotisas, contagiadas por su estado de ánimo, empezaron a hablar de construir nuevos muros para el corral de las ovejas y de sustituir el techo de paja del salón de reuniones. Una mañana, un poco después del equinoccio, la doncella que estaba a cargo de las ovejas llegó llorando porque una de ellas se había escapado del corral y había desaparecido. Y Dierna, quizá porque ese día solo había una brumilla que dejaba pasar el sol tras una semana de lluvia ininterrumpida, o tal vez porque después de tantos meses de laxitud tenía ganas de hacer ejercicios, se ofreció para ir a buscarla. No se podía caminar con facilidad, las aguas habían subido con la lluvia y algunos lugares que normalmente estaban secos se habían convertido también en pantanales. Dierna andaba con cuidado mirando dónde ponía los pies y se preguntaba por qué había sido tan tonta de abandonar la colina. Por suerte, las huellas estaban impresas en el suelo húmedo y podía seguir el rastro con facilidad. Subieron por la colina hasta el manantial sagrado y descendieron a los huertos. Continuaron por la orilla del lago y luego se dirigieron hacia la colina baja de Brida, cuyo santuario estaba rodeado de manzanos. Dierna se detuvo y frunció el entrecejo, pues la colina, a la que llamaban isla por razones de pura cortesía hacia ella, se había convertido en una isla auténtica. La niebla estaba baja sobre el lago y tan densa que no se podía ver el cielo. Aun así, le pareció ver algo gris detrás de los árboles. Sabía que por allí había un camino, pero no lo veía. Tomó una vara para tantear el terreno y se metió en el agua. A los pocos pasos, una densa cortina de niebla la envolvió. Un pánico antiguo la detuvo. El agua cenagosa le salpicaba los tobillos. «Esta es mi tierra», se dijo a sí misma. «Conozco estos caminos desde que sé andar. Debería ser capaz de encontrar el camino vendada o dormida». Inspiró profundamente y se concentró en la disciplina para infundirse calma que había practicado durante los muchos años que llevaba viviendo en Avalon. Cuando el zumbido de los oídos se extinguió, escuchó la llamada. «Dierna, ayúdame». Se oía débil en la distancia y la niebla parecía que amortiguara aún más el sonido. Dierna se adentró chapoteando. «Por favor, que alguien me ayude. ¿Alguien me escucha?» Dierna abrió la boca. Su vista se nubló por el recuerdo. «¡Beca!». Su voz era un grito resquebrajado. «Sigue llamando, Beca, ya voy». Y siguió adelante tanteando el terreno con la vara. «Oh, diosa, por favor, he intentado encontrar el camino con todas mis fuerzas». Las palabras se disolvieron en murmullos desarticulados, pero era suficiente. Dierna giró y se metió en aguas más profundas. Proyectó sus sentidos más allá de la vista, como había hecho cuando buscaba a Caraucio, y por fin vislumbró la silueta de un árbol en cuya base había una mujer. Vio una melena negra que parecía formada por algas, y una mano menuda y manchada de barro. El cuerpo que Dierna alzó era tan ligero como el de una niña. Pero no era una niña, la sacerdotisa la cunó en su pecho y miró a los ojos a Teleri. Pensaba, su mente corría confusa. Pensaba que eras mi hermana. El asombro desapareció del rostro de Teleri y ella cerró los ojos. Estaba perdida entre la niebla, susurró. Desde que me enviaste lejos de aquí, creo que me he sentido perdida. Intentaba regresar a Avalon. Dierna la miró sin decir palabra. Cuando se había enterado del matrimonio de Alecto y Teleri, había querido maldecirla también a ella, pero le faltaron las fuerzas. Mas parecía que incluso sin maldición, Teleri había sido castigada por los mismos poderes que habían acabado con el asesino de Caraucio. Sin embargo, estaba viva. La niebla las envolvía como un velo húmedo. En ese momento no veía más ser vivo que Teleri, ella misma y el manzano.
Has atravesado las nieblas, dijo Dierna lentamente. Eso solo puede hacerlo una sacerdotisa o alguien que venga por el país de las hadas. Recobró el pensamiento poco a poco como si emergiera de aguas profundas. ¿Podría perdonar a aquella mujer por cuyo amor Alecto se había vuelto contra su señor? ¿Podría perdonarse a sí misma por haber interpretado la voluntad de la diosa de una forma que los había arrastrado a todos a esa tragedia? Dierna suspiró soltando una carga que no sabía que llevaba. No soy la que buscabas. Perdóname, susurró Teleri. No, prometo que trataré a todas las mujeres de este templo como si fueran mi hermana, mi madre, mi hija, mi propia familia. La voz de la sacerdotisa fue cobrando fuerza a medida que repetía el juramento de Avalon. Dierna. Teleri la miraba con sus ojos oscuros, aún tan bellos en su rostro asolado, llenos de lágrimas. Dierna intentó sonreír, pero ahora también estaba llorando ella y no podía hacer más que abrazar a la otra mujer como si fuera una niña. No supo cuánto tiempo había pasado hasta que volvió la calma. Una nube blanca las rodeaba y hacía frío. Parece que estaremos atrapadas aquí hasta que la niebla se disipe, le dijo con una alegría que ocultaba el significado de sus palabras. Pero no nos moriremos de hambre porque en este árbol aún quedan manzanas. Apoyó a Teleri en el tronco con cuidado y se puso de pie para tomar una. Entonces detectó un movimiento en el aire y vio, como expulsada de la niebla, la figura de una mujer que empujaba una barca como las de la gente de los pantanos. Se quedó quieta intentando aguzar la vista. La mujer le resultaba familiar, pero aunque repasó mentalmente a todas las mujeres de los pantanos que conocía, no consiguió dar con ella. A pesar del frío, la extraña iba descalza, sin más vestimenta que una piel de ciervo y una guirnalda de bayas en la frente. «Hola», dijo al fin, «¿puedes llevar a 2 personas perdidas de vuelta a Thor?» «Dama de Avalon que sois, y dama de Avalon que seréis. Para eso estoy aquí», fue la respuesta. Dierna parpadeó y entonces, al comprender quién era la que había ido a salvarlas, se inclinó en una reverencia. Dierna subió a toda prisa a Teleri a la barca, y después ella hizo lo propio, no fuera a ser que la reina de las hadas desapareciera como había aparecido. Al cabo de un instante, la pértiga avanzaba entre la niebla. Era muy densa y brillante. En aquel lugar, y a veces tenía el mismo aspecto que cuando la atravesaban para salir al mundo exterior. Sin darse cuenta, se vieron rodeadas de pronto por el resplandor de la luz clara de Avalon. Habla Dierna. Anoche, cuando salió la primera luna tras el equinoccio de primavera, Teleri ascendió al trono de la profecía. Hace mucho que se practica esta forma de visión, antes de los tiempos de la dama Cailan, antes de que las sacerdotisas vivieran en Avalon. Sin embargo, la remota tradición de los druidas ha preservado el ritual. La visión me sobreviene en raras ocasiones, y nuestra necesidad era grande, así que valía la pena arriesgarse con el experimento. Constantino, el hijo de Constancio, gobierna ahora el mundo, y los cristianos, que durante una época parecieron condenados a la destrucción por sus propias rencillas, se unieron tras las persecuciones de Diocleciano, y ahora hacen y deshacen con el beneplácito de sus sucesores. Los dioses de Roma se conformaban con compartir la devoción de la gente de Britania sin suplantarla, pero el Dios de los cristianos es un Dios celoso. En Avalon, Teleri ascendió anoche al alto trono. Su melena negra le caía por la espalda como un velo, y las hierbas le concedieron una visión de lo que sucederá. Vio a Constantino gobernar con esplendor y a sus indignos sucesores. Unos tras otros intentarán devolver al pueblo los antiguos dioses, y morirán jóvenes en tierras lejanas. En su momento los bárbaros volverán a asaltar Britania, y después de ellos los hombres de Erius. Pero a pesar de todo, nuestra isla volverá a florecer como nunca, excepto los templos de los antiguos dioses que serán saqueados por los cristianos y cuyas ruinas lanzan aún sus reproches al cielo. También en su momento otro general britano, inspirado por Caraucio, se proclamará imperator y navegará con sus legiones a la Galia.
Sin embargo, después será derrotado y sus hombres se quedarán en Armórica. Ahora oleadas de bárbaros se abalanzan sobre el imperio desde Germania y marchan sobre las puertas de Roma. Britania, abandonada por las legiones, se proclama al fin independiente. Ha pasado más de un siglo y los pueblos pintados bajan del norte y barriendo la tierra. Teleri habló también de un nuevo señor a quien los hombres saludan como Vortigern, el gran rey. Por línea de sangre era del antiguo linaje como Alecto, pero al igual que Caraucio, trajo guerreros sajones del otro lado del mar para proteger a su gente. Intenté detener el flujo de la visión para preguntar qué papel desempeñará Avalon en ese extraño futuro. Teleri gritó sin palabras, poseída por imágenes demasiado caóticas para ser comprendidas. Actué deprisa para traerla de vuelta porque había viajado demasiado lejos. Ahora Teleri duerme, y es mi paz lo que se ha roto, pues mientras descanso, las imágenes que ella ha visto habitan en mi memoria, y siento temor por una tierra que rechaza a la diosa y todas sus obras y sabiduría. Y también temo por las sacerdotisas que llegarán detrás de nosotras a esta isla sagrada.